Mis queridos hermanos y hermanas, ¿y tú quién dices que soy yo? Esta pregunta se ha hecho en la Iglesia durante 2000 años. 2000 años se ha reflexionado, se ha profundizado, se ha buscado quién es ese Jesús. Durante 2000 años, teólogos, pensadores, la gente ha ido reflexionando sobre esta pregunta fundamental en la vida de los creyentes. Y aún nos queda mucho por responder. Pero la pregunta resuena cada día en cada uno de nosotros. ¿Y tú? ¿Y vos? ¿Quién decís que soy yo? Ante la respuesta a esa pregunta, sabremos dónde nos colocamos en la vida como seres humanos y como cristianos. Y esta pregunta va muy unida, que está al principio de la lectura de hoy, a lo último que dice la lectura de hoy. Quien no se niegue a sí mismo y agarre su cruz, no puede seguirme. Negarse a sí mismo, ¿qué significa? No significa dejar de ser yo. Eso sería un poco ridículo que Dios nos pidiera que no fuéramos nosotros mismos. Significa negarse, retirar todo aquello que nos impide ser realmente libres. ¿Qué es eso? La mentira, la corrupción, la deshonestidad, la violencia. Podemos añadir aquí los chismes, las calumnias, las amenazas, todo eso que hay ahora por nuestro pueblo y que se ve, sobre todo en los politiqueros de un cierto sector. Todo eso es negarse a sí mismo. Es decir, retirar de nosotros todo lo que nos impide ser libres, todo lo que nos impide vivir como hijos de Dios. ¿Por qué va tan unida la pregunta de quién dices que soy yo con negarme a mí mismo? Por una sencilla razón. Así como tú eres, como tú vives, así es como responderás a la pregunta. Si tú eres un hombre o una mujer honesto, solidario, libre, una persona que no se junta nunca con el corrupto y el ladrón, si tú eres una persona capaz de tender tu mano al hermano, irás descubriendo en ti quién es ese Jesús. Porque conocer a Jesús no es un acto intelectual. Puede haber un gran teólogo que ha estudiado muchísimo y que no conozca a Jesús. Conocer a Jesús es vivirlo, hacerlo carne de tu carne, para poder así responder la pregunta. Si tú no te conoces a ti, si tú no vives esa interioridad del amor de Dios, ni conocerás a Jesús, ni podrás responder nunca a esa pregunta. Y eso es lo que pasa muchas veces a la gente alejada de Dios, que con la palabra están todo el día, virgencita para arriba, virgencita para abajo, san no sé quién, san no sé cuánto, y Dios y no sé qué más. Hipócrita, necio, estás cavando tu propia fosa, porque tu mentira y tu hipocresía te está convirtiendo en alguien como Pedro en ese momento, Satanás. Fíjese qué fuerte cuando Jesús le dice a Satanás a San Pedro. Hacía un momento Pedro contesta en nombre de todos los discípulos: tú eres el Hijo de Dios. Una afirmación, una profesión de fe profunda e íntegra. Y al cabo de 2 minutos, Jesús le declara a Satanás: claro, porque ¿quién es Satanás? Satanás es todo aquel que quiere impedir que la obra de Dios se lleve adelante. Por ejemplo, ¿quiénes son Satanás? Ese grupo de docentes que estuvieron trabajando muy serio para separar a los jóvenes de la iglesia. Por ejemplo,
Ese grupo de politiqueros que corrompe a la gente, al pobre, al humilde, con amenazas. Si tú no me votas, yo no te daré tal cosa, y si te la doy, 50% para ti, 50% para mí. Como no me votes, cuando yo gane te quedarás sin trabajo. O lo que le dijo esa docente a una que estaba arreglando un escenario. Tú querrás trabajar, pero no vas a poder porque no eres de los nuestros. Todo eso es obra de Satanás. Y es lo que Pedro pretendía cuando reprendió a Jesús. Y le dijo, no, tú no vas a morir. A ti no te van a torturar. Porque no entendía en absoluto Pedro ni los discípulos cuál era la misión de Jesús. Jesús no vino para morir. Jesús no quería morir, porque era un ser humano. ¿Qué ser humano quiere morir? Y morir tal como lo hizo él. Nadie. Pero él sabía y experimentaba que quien vive del amor de Dios, quien vive honestamente, quien quiere un mundo diferente, quien lucha contra la corrupción, la mentira y los poderosos, termina en la cruz. Por eso dijo, quien no se niega a sí mismo y no agarra su cruz. ¿Qué es agarrar la cruz? Agarrar la cruz es asumir las consecuencias de mi seguimiento de Jesús. Y aquí en San Roque, ser cristiano es hasta peligroso. Ustedes han oído, y veo algunos por aquí que incluso han dicho cosas así. Cómo han atacado a los cristianos, al país, con calumnias, mentiras, persecuciones, amenazas, hasta convertir algo tan hermoso como Tupahua en un posible insulto. Decirme miembro de la iglesia, un insulto, pobrecitos, qué pena que dan, ¿verdad? ¿A qué dan pena? Dan pena esa gentuza, dan pena. Seguir a Jesús es asumir que cualquiera que quiera vivir al estilo del Dios amor va derechito a la cruz. Porque en este mundo el diablo, Satanás, no quiere que sigamos a Jesús. Y lo consigue en muchos casos. Y a veces da la impresión de que está ganando Satanás. Y en este pueblo también da la impresión de que siempre gana Satanás. Pero no es así. Porque muchos entre nosotros, con el primero que es Jesús, vamos adelante y vamos trabajando por su reino. Y mientras haya una persona que viva a Jesús y construya su reino en este mundo, Satanás no triunfará. Y eso es lo que hace que se pongan nerviosos los poderosos de la tierra. En el caso de Jesús nos dice el Evangelio, los escribas, los fariseos, los sacerdotes se ponían nerviosos cuando veían a un Jesús que hablaba de amor, de paz, de reconciliación, de igualdad, porque el poderoso vive de la violencia, sea religiosa, sea por el dinero, sea por la política. Y el cristiano vive del servicio, de la paz, de la misericordia y la reconciliación. Ustedes saben que han perseguido a la iglesia y que siguen persiguiéndola en San Roque González, pero no solamente cuando yo estaba. Cuando estaban las hermanas aquí, me contó la hermana, ¿cómo se llamaba la hermana? Vidalina, me contó cómo perseguían a las hermanas aquí, insultándolas y sobre todo los estronistas de nuestro pueblo, que siguen siendo los mismos. Como incluso vinieron los militares y rodearon la capilla de Simbrón con escopetas en una confirmación. Les insultaban, les calumniaban, los mismos que lo siguen haciendo o sus hijos. Ya hace tiempo, y recuerdan la famosa leyenda de la maldición de San Roque, ¿recuerdan? Porque un país al que le pegaron se fue de San Roque y lo maldijo.
Bueno, pues esa leyenda tiene sentido, en el sentido de que ya hace 50, 60 años que en este pueblo se persigue a la iglesia. Los mismos, los caciques colorados, los caudillos que hay ahora, los mismitos son los que siguen persiguiendo a la iglesia. Ellos o sus sucesores. Son los mismos de hace 50, 60 años y que gente mayor de aquí saben sus nombres y apellidos. Yo también los sé, pero no puedo decirlo, porque los sé en confidencia. Nos damos cuenta cómo, a pesar de la persecución que ha habido en San Roque, continúa habiendo gente que cree que el mundo puede cambiar al estilo del Dios amor, que entiende lo que Jesús dice cuando nos pregunta: ¿quién dices tú que soy yo? Que ha sido capaz de renunciar a todo el mal que lleva en el corazón para agarrar su cruz y seguirlo y anunciar el Evangelio, y anunciar la buena nueva, y anunciar que este mundo puede ser de otra manera, que no tiene por qué ser así, que Satanás no va a ganar por mucho que se empeñe, por mucho mal que haga, por mucho que calumnie, que mienta, que amenace. Él no ganará, porque Cristo resucitó, porque Cristo vive hoy y siempre con nosotros y en nosotros, aunque les duela a los talibanes que tenemos en nuestra sociedad paraguaya y en nuestra sociedad de San Roque. Muchos talibanes tenemos en San Roque González que quieren oprimirnos para tener ellos el poder. Hermanos y hermanas, la pregunta resuena todavía en nuestro corazón: ¿quién dices tú que soy yo? ¿Quién dices cada uno de nosotros que soy yo? Mírate dentro de vos, mira tu vida, cómo te comportas. Muéstrame tu fe sin obras y yo por las obras te mostraré mi fe. No hay nada más fácil en este mundo que descubrir a un cristiano, porque es por las obras y por la vida, no por las fotos que pueda alzar en el Facebook o por decir que yo creo mucho en la Virgencita y en Dios. No, eso lo que hace es condenarles a ellos mismos. La vida, como dice Santiago, tu vida te hará descubrir quién es ese Jesús. Tu vida te hará descubrir qué quiere de vos. La vida que llevas, así como tú vives a ese Jesús, te hará decir algún día: Te, tú eres el Hijo de Dios vivo. O como le dijo también Pedro, cuando todos sus discípulos le dejaron, le abandonaron, y Jesús le dijo: Pedro, ¿tú también te vas? Y le contestó eso que tantas veces digo yo también en mi corazón: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros, yo he creído que tú eres el Hijo de Dios, que no hay otro Señor más que tú en mi vida. Un Señor de paz, de justicia, de libertad y que da sentido a nuestra existencia. Que así sea.